contanos un poquito de vos, así la gente te conoce y sabe quién sos. Muy bien, bueno, Julián Tríparo, mi nombre obviamente, desde acá de Chacabuco toda la vida. Participé mucho tiempo, cuando me decías esto de activista, ¿no? De cómo te nombro. Bueno, participé mucho tiempo en lo que fue la comunidad LGBT Chacabuco, un grupo de amigos que nos formamos como una asociación hace un tiempito ya y empezamos a hacer una movida, digamos, un poco más activa. Fuera de eso, yo trabajo en Cruz Roja como voluntario desde hace 15, 16 años, por lo cual el activismo, digamos, estaba presente también en esa organización. Fuera de cualquier organización, digamos, mi accionar sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, promoviendo los mensajes, difundiendo y buscando todo tipo de actividad que pueda de alguna manera dejar ese mensaje que era nuestro objetivo en su momento. Claro. Ok, perfecto. ¿Hoy siguen activos con la organización? Con la organización ya no estamos activos en este momento, quizás también, no digo a partir de julio, pero en un próximo tiempo quizás volvamos a unirnos, porque bueno, era un grupo de amigos que nos formamos, nos consolidamos, nos estructuramos, pero después cada uno empezó, digamos, como a abrir su camino también, y bueno, es lógico que se hoy desmembre. en Chacabuco tenemos organizaciones de activistas de la comunidad LGBT o... Hoy en Chacabuco hay una organización, no recuerdo bien el nombre, que se formó hace un par de años atrás, creo que fue luego de la pandemia o cerca de la pandemia, se formó una nueva organización, no conozco a algunos de los chicos, pero no conozco mucho el trabajo que se está haciendo. Claro. Y que están en conjunto con la nueva gestión en el área de diversidad. Okay. ¿Esa área todavía está presente o...? Está presente, o sea, está formada, tiene personas a cargo, pero bueno, no puedo decir que he visto demasiadas cosas, digamos, ni que he trabajado en conjunto tampoco. ¿Puede ser que estuviste en el 2015 en la gestión de Víctor en el área de diversidad acá o yo estoy loco? No, ahí estaba Lara Molina. Sí. Que ella es, digamos, mi amiga y aparte con quien formamos antes la comunidad LGBT. Entonces ella después entra en el gobierno como funcionaria y a partir de ahí es como que, bueno, seguimos el otro grupo, digamos, la otra parte del grupo, seguimos participando en actividades, apoyando la gestión también y fuera de la gestión en los que nos llamaban y obviamente nos compartían. Impecable. Y ahí es cuando se empieza a desmembrar. A ver, si hablamos un poquito sobre tu activismo, ¿qué podemos decir o qué podemos destacar a lo mejor de tu lucha? O qué visión tuviste en ese momento, o qué visiones tenés ahora que siempre estuvieron presentes en tu lucha. Algo que, a ver, yo por ejemplo, en forma particular, ¿no? Porque a Lara, por ejemplo, nosotros, o al menos la comunidad, que es lo que presiento yo, se la conoce mucho dentro de la lucha por la comunidad trans. Exacto. Lara es como activista más por ese lado, digamos, No hemos tenido tanta charla, pero le he invitado cuando estudiaba en el profesorado. Ella siempre está dispuesta a ir a presenciar las charlas. Y en tu caso, ¿cómo sería? ¿Cuál es tu lucha dentro de la...? La lucha fue siempre acompañar el tema que estaba en vigencia o lo que se tenía que trabajar, digamos. Fuera de eso, mi rama, entre comillas, o a lo que yo quizás me podría llegar a especializar, junto con el trabajo que hago en Cruz Roja, es la parte de salud. La parte del acceso a la salud. Con los testeos de VIH, con los testeos de sífilis y con, digamos, toda la cuestión de acompañamiento en cuanto al acceso a las personas, más que nada de la comunidad LGBT, a la salud. Fundamental. Bien, sí. Bien. Muy importante. Vos sabés que esto a lo mejor la gente no lo sabe mucho, pero en realidad el activista, más allá de ser activista y de no tener un cargo político, vive constantemente formándose. O sea, también lo digo como activista de derechos humanos, o sea, más allá de que uno no recibe un sueldo como activista, no participa dentro de un espacio estatal y lo hace de manera voluntaria y por la lucha, nos formamos constantemente. Y lo que yo te decía vos, porque generalmente los activistas buscan una formación específicamente. Es como cualquier profesión, digamos, que se forma específicamente un área, el activismo también sucede. ¿Qué te llevó a convertirte o qué te llevó a ocupar un rol de activista en la ciudad? Yo creo que fue la vida misma, ¿no? O sea, no he vivido demasiadas situaciones quizás de discriminación en la vía pública o barreras o obstáculos que pude haber tenido, digamos, como para decir, bueno, tengo que hacer algo para cambiar esta situación. Pero yo creo que fue el accionar con el otro, ¿no? O el hecho de sentir esa empatía con el otro y las cosas que venían sucediendo, ¿no? Conocer a Lara, conocer a gran parte de la comunidad trans acá de Chacabuco
Y que, a ver, dentro de todo el espectro de la comunidad, espectro en buen sentido, ¿no? Sí. Sí. Dentro de todo De la diversidad, de la digamos. gama que hay en la diversidad y en la comunidad, dentro de las orientaciones y las identidades de género, la comunidad trans es como el punto, digamos, o como el chivo expiatorio en la situación, ¿no? Porque son las personas que han tenido más vulnerabilidad, Sí. más vulnerados los derechos, los accesos tanto al trabajo como a la salud y demás, por lo cual la lucha siempre o generalmente se centró en acompañar el proceso de estas personas, ¿no? Vos sabés que cuando hablábamos con la Cone, antes de arrancar el programa, que para hacerte la invitación le digo que justamente le decía esto, lo mismo que me estás diciendo, que muchos de los activistas de derechos humanos de la comunidad LGBT o activistas en general basan su lucha en la comunidad trans, porque es lo que decís, en realidad son quizás el sector más vulnerable, entre comillas, vulnerable en vulneración de derechos de la comunidad. Entonces por eso es muy común ver como que la lucha de muchos de los activistas va para ese lado. Hay una, ahora no recuerdo específicamente el nombre, una mujer adulta, trans, argentina, que vivía en Buenos Aires, ha escrito libros, grosa, y yo la seguía en TikTok y ella contaba cómo cuando inició en su transformación, no sé si se dice, no quiero decir palabras incorrectas, pero ¿se dice transformación o...? Sí, en su proceso de cambio, de Ahí está. transformación puede ser. Cuando inició ese proceso, contaba que ella laburaba de prostituta en la calle y la gente le decía, ¿por qué no trabajás de otra cosa? Como si el ser prostituta, digamos, o si la persona pudiera decidir de qué trabajar y de qué no. Y la realidad es que las personas trans muchas veces trabajan de eso por la necesidad también. Claro, porque Exacto. le cierran las puertas de muchos otros Sí. ámbitos laborales, no le permiten. Por eso también es importante el cupo trans. Así es. Claro. A ver, hay una cuestión con respecto a esto, ¿no? La cuestión laboral o el acceso laboral a las personas trans generalmente fue vulnerado, obviamente, por las cuestiones de imagen, entre comillas, ¿no? ¿Cuál fue el rechazo o cuál era el fundamento? Cuestiones de imagen, cuestión de que son personas que quizás no estén capacitadas para los puestos y un montón de cosas más que vienen desde el estereotipo que se creó Claro. hace muchísimo tiempo. En ese estereotipo, la persona trans no tenía quizás otro camino más que tomar el de la prostitución. ¿Por qué? Porque era el camino más sencillo, entre comillas, si tenían que subsistir, Claro. ¿no? Ese camino generalmente está también transversalizado por sustancias, por Sí. situaciones, digamos... El entorno. Exactamente, ese contexto que hace que la cosa se vuelva más pesada Sí. y se cargue una nueva vulnerabilidad también. Por eso, cuando hablamos del cupo laboral trans, el cupo está genial. El cupo hace que la persona pueda incluirse en un trabajo formalizado, en un trabajo estable. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el después de ese cupo? ¿Qué pasa cuando la persona que estuvo acostumbrada durante mucho tiempo Sí. a vivir en ese contexto de prostitución, en ese contexto de sustancias, de situaciones delictivas, ¿por qué no también? Se enfrenta a una nueva situación, a entrar, por ejemplo, en una escuela, estando como auxiliar dentro de ese cupo trans, tiene que cambiar todo su paradigma de vida. Porque están Claro, ¿no? acostumbrados a la violencia, no solo física, sino económica, social. Es muy difícil. Ujú. Y la posibilidad de que brinden también un lugar de contención para que esa mentalidad cambie y ese Claro. sentir. Y la sociedad es repudiable, lamentablemente. Sí, sí, sí. O sea, todavía se siguen generando situaciones en las Sí, cuales la me imagino. discriminación está muy marcada, Sí. ¿no? Tanto en estos contextos como en la vía pública o donde sea. Pero creo que es necesario que esos espacios de contención, esos dispositivos que todavía no están creados, porque, o sea, sigo de cerca el paso, digamos, de las últimas 2 personas incluidas dentro del cupo trans acá en Chacabuco, y no hay un acompañamiento para que esa persona pueda adaptarse a ese nuevo rol que tiene, a ese nuevo contexto en el que está, porque está rodeada de alumnos, de gente Claro, mayor. para el etcétera. docente debe ser muchísimo difícil. Debe ser muy difícil, siendo trans, ponerse al frente de un aula con todos los estereotipos que los pibes traen desde casa. Sí, en el caso de ser docente ya no conozco, acá en Chacabuco por lo menos no tenemos, son auxiliares que están, digamos, como lo que serían las porteras o auxiliares de cocina, pero están a cargo de la escuela porque están en turnos nocturnos. Sí, son parte de la las que comunidad llevan educativa. y son las que abren, cierran la puerta, o sea,
Sí. Las puertas de la escuela. Yo pensaba también lo difícil que deben ser romper con todo esto, que estos Con estereotipos o esta violencia que se generó hacia los trans, más que nada con la mentalidad de ciertas Las ciudades. Ponele, yo siento que a lo mejor acá en Chacabuco, en ciudades chicas, cuesta más romper con ese estereotipo por la mentalidad. La Ujú. ignorancia. Por ahí en ciudades grandes, si bien se sigue viendo la violencia o no dar lugar a mejores puestos de trabajo, al acompañamiento, por ahí hay un avance mayor del que habría acá. Sí, tal cual. Y también hay una cuestión, digamos, como de mantener ese estereotipo vivo, ¿no? O alimentarlo. Por ejemplo, las políticas en este momento, las políticas nacionales, de alguna manera, y los discursos que esas políticas públicas vienen, de alguna manera, a acompañar y alentar, son discursos de odio, Tal cual. por más que se digan que no, por más que una persona, está el típico que diga, no, yo acepto todo, Claro. pero esto no, esto no, esto no. Bueno, Sí. le cerré todas las puertas de nuevo, pero Sí. te acepto. Ujú. O sea, te acepto Y como hablamos de persona, pero ahí política, abajo. y hablamos de medios de comunicación, y hablamos de la sociedad, o sea, también hay cientos de medios de comunicación, más allá de la política, que se encargan de difundir discursos de odio. La falsa empatía. Y, a ver, es importante entender que desde los lugares de comunicación también hay gente que te está escuchando y que puede replicar lo que vos estás diciendo. Claro, que basa su Exacto. pensamiento en el discurso que vos tengas. Pregunta, ¿cuál fue tu mayor desafío o el mayor desafío que crees que tuvo la organización en la que has participado en relación a tu activismo, digamos? Yo creo que fue no sé si acompañar, tratar de revertir esto que estábamos hablando, ¿no? Nosotros teníamos, por ejemplo, ayudas, o se le brindaban ayudas económicas a las personas trans o a las personas que estaban quizás más vulnerabilizadas, pero existía toda la cuestión, digamos, de fondo, de que recibían ese dinero las personas, o un bolsín, o lo que sea, y eso se iba directamente a los 2 días o 3 días. Ujú. O sea, no había, digamos, una educación, entre comillas, de cómo administrar ese dinero que recibimos, cómo las cosas que hacemos, digamos, los que tenemos un trabajo formal o no, o independiente o autónomo, pero cómo hacer este día a día de la vida cotidiana, las personas trans y las personas en general dentro de la comunidad no lo tenían, ¿no? Las que están más vulnerabilizadas, hablamos, obvio. Sí. Y eso es lo que de alguna manera choca también con respecto al Estado, que el Estado es el que brinda generalmente estos programas y estas ayudas, pero sin envolverla de esos dispositivos o estrategias de contención, de Claro. apoyo y de acompañamiento en el después. Por lo cual, era todo en vano. Porque la Ujú. persona recibía el plan, recibía su paga, digamos, mensual, se la gastaba los 2 días y estaba en la misma situación. Claro. Chicas alcoholizadas Era en una la calle. solución Sí. superficial, digamos, Claro. no. Sí, tapaba por el momento. O sea, es una solución, es un aporte, suma. Pero hagámoslo con algo que nos ayude, digamos, a que Sí, eso un tenga complemento. sentido, ¿no? Claro, Que tenga pensemos valor. pensemos que son gente que a lo mejor viste que hablábamos un rato de las tareas que podrían desempeñar, ya que se les cerraban las puertas de otros lados, estarían acostumbrados a vivir el día a día y por eso no saber administrarse económicamente. Exactamente. Ujú, Por eso es importante el acompañamiento en todos los sentidos. tal cual. Julián, ¿cuál crees que es el estereotipo más grande dentro de la comunidad que hay que derribar? ¿O qué tipos de estereotipos, o qué ves que hay que derribar sí o sí hoy para que la sociedad avance? Hay una cuestión que para mí es básica, que es que de los dos lados, ¿no? Tanto Sí. dentro de la comunidad como fuera. El hecho de no diferenciarnos o no abrirnos a partir de la diferencia, no querer igualar a partir de la diferencia. Ok. Porque nosotros dentro de la comunidad queremos o pedimos igualdad diferenciándonos del resto en Ujú. muchas situaciones, en muchas acciones o tareas, ¿no? Y a la vez esa comunidad o el exterior nos va a querer también diferenciar, ¿sí? No va a querer que nos igualemos porque nosotros mismos nos estamos diferenciando. Ok. Ese típico concepto de autodiscriminación, que por ahí Claro. acá no se ajusta demasiado al ejemplo que yo estoy dando, Sí, sí. pero es esta cuestión de, bueno, que nos queremos igualar, ¿no? Ujú. Estamos en una sociedad donde sigue habiendo todavía situaciones de discriminación, sigue habiendo situaciones en las cuales el acceso está bloqueado, exactamente, donde la violencia quizás y ahora, de ahora en más, o sea, esto es un llamado también a todas las personas que están del otro lado, que pertenecen a la comunidad, que durante mucho tiempo quizás no han hecho ninguna actividad activa, ¿no?
Pero es un llamado, ¿por qué? Porque a partir de ahora, lo que se viene, ¿no? Por el contexto que estamos viviendo, Claro. no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, con el avance de ciertas políticas y ciertas ideas, se viene una cuestión bastante dura. Ujú. Se Sí. viene varios ahora- pasos Un para atrás. retroceso. Claro, iba a decir lo mismo, un retroceso. Qué Ahora es triste. cuando más hay que activar justamente el activismo y las organizaciones. Ahora cuando más hay que activar y cuanto más hay que, digamos, repensar la manera en la que lo hacemos, Ujú. ¿no? En todas estas cosas que te decía antes, ¿no? El aporte que da el Estado, bueno, ¿cómo lo da? ¿Qué más puede dar el Estado? Las organizaciones, ¿de qué manera pueden acompañar y qué políticas pueden crear para hacer que las personas tengan una mayor, digamos, adaptación a lo cotidiano, ¿no? Ujú. En términos de derecho, ¿qué esperas para el futuro? Hay una ley Ujú. que yo quisiera que ya se sancione, pero va a pasar, me parece, más de 4 años, la ley antidiscriminatoria. Ok. ¿Me hace un resumen pequeño? La ley antidiscriminatoria resguarda de alguna manera todos los hechos de discriminación, entre comillas, ¿no? Ujú. Le brinda derechos a la persona que es discriminada. Hay un protocolo que seguir en el caso de situaciones de discriminación y eso sería, digamos, de alguna manera un sustento, un fundamento para pelear algunas situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, el acceso al trabajo lo podemos pelear a través de la ley antidiscriminatoria. Ok, los discursos de odio en los medios, de los Cuando políticos. no nos dejan entrar a un lugar, cuando todas las situaciones se podrían de alguna manera sustentar en esa ley Como que antidiscriminatoria. genera un Bien. nexo entre la persona violentada para poder obtener un mecanismo y revertir esa situación, ¿no es cierto? Exacto, tal cual, tal cual. Porque eso también es violencia. Sí, Es violencia. Es violencia, es violencia. Por más hay que no ninguna sea, duda. por más que no sea violencia física. Porque la gente o- confunde eso. Cuando uno dice violencia solamente encasilla lo que es lo físico. Mm, mm. Y tiene que ver con un montón de cosas. La Hay persona, violencia verbal, laboral, Exactamente. económica. las Exacto. personas dentro de la comunidad, y eso está muy bueno eso, porque las personas dentro de la comunidad, y salimos de las personas trans, ¿no? Como para no hablar exclusivamente Sí, sí. de uno de los miembros, pero las personas generalmente que vivimos dentro de la comunidad o que somos parte de la comunidad LGBT, vivimos diversas situaciones de violencia, no solo física. Yo, por ejemplo, no tuve ninguna situación de violencia física que recuerde acerca de mi condición, ¿no? De mi Ujú. orientación sexual. Pero sí he tenido violencia psicológica y creo que la mayoría que está del otro lado la ha tenido, desde el bullying en la escuela hasta los padres en cierta medida también, la familia, los amigos, ¿no? Y con los años, todas las personas con las cuales estás relacionadas. De alguna manera hay una violencia psicológica de parte de la sociedad que todavía no está, digamos, como internalizada o adaptada a esta comunidad LGBT. Ujú. Violencia verbal, obviamente, en la calle todavía se siguen escuchando. El puto, bueno, puta para todos en general, Sí, sí. pero de puto para arriba, todo Ujú. se escucha. Incluso yo lo escucho también hacia mí, o sea. Y estamos en 2024. Claro, yo, una ya ignorancia yo parece- ya tremenda. estoy parece en para, realidad que son para el luchas- asilo más que para que me griten algo en la calle. Parece que son luchas que ya se dieron y que ya están, pero lamentablemente se volvieron a reivindicar y hay que volver a ganar esas luchas. Es así, social y culturalmente. Miren, encontré esta datita para sumar que está en redes sociales sobre el origen de la fecha del Día del Orgullo. Dice, se remonta al 28 de junio de 1969, cuando en un bar de Nueva York llamado, no me sale el nombre, Stonewall. Stonewall Inn. Ahí está. Que era un bar para gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales y queers. Cansados de los continuos hostigamientos de la policía, decidieron enfrentarla rebelándose contra un sistema político que avasalla la discriminación, la persecución, el hostigamiento y la violencia sistemática contra la comunidad. Ujú, exacto. Y a partir de ese hecho, al año siguiente, 1970, se hace en ese lugar la primera marcha del orgullo. Bien. ¿Acá en Ahí es donde Argentina nace. es en esta fecha o es más adelante? No, acá es más adelante. Más adelante. Acá Ok. es más adelante. No Bien. me acuerdo la La fecha en la fe- cual comenzaron, pero... ¿No sabés por qué se dio más adelante que sea la fecha acá en Argentina con algún evento en particular? Creo o que algo? cada país tiene su fecha No, Claro, específica. capaz pasó algo acá en específico y... No, yo por- creo que es... Habla al En mic, porque si no, España no te ahora se está escuchamos. haciendo, dice. Hoy es el Día del Orgullo en Madrid, Ah, mira. específicamente. Bien, bien. Yo creo que es por una cuestión, digamos, de cómo va viniendo, digamos, todos los movimientos, cómo van trasladándose de un lugar al otro. Bien. Yo creo que acá llegaron con el tiempo también. En ese momento nosotros estábamos en otro momento de la historia Sí. también. Por lo cual, yo creo que
las marchas y toda la cuestión de la activación y la visibilidad y demás comienza a surgir ya luego de los procesos que tuvimos acá. Claro. Y sí, pensemos que a ver si la Después de los primera dinosaurios. claro, si la Culturalmente. primera marcha en Estados Unidos fue en 1970 y bueno, recordemos lo que fue la década del 70 Nosotros acá. estábamos todavía en proceso de entrar a la dictadura, casi. Claro, o sea, guerras civiles, saliendo de una dictadura, entrando a guerras civiles, otra dictadura mala, más brava, y después Claro. recién el recupero de la democracia. Y lo que pensaba hace un rato que hablamos, ponerle este retroceso que hay, capaz tiene que ver también con el contexto de crisis. Cuando la gente por ahí no le alcanza para comer, no tiene un montón de problemas más, a veces tiende a no priorizar las otras luchas, por una cuestión de que no puede cubrir sus propias necesidades. Como que todo tiene que ver con todo. Tal cual. Sí, puede ser. Eso lo recrudece un poco más. Y algo que quería acotar, en qué es lo que deberíamos hacer ahora o qué es lo que se viene ahora. Yo creo que el activismo ahora tendría que pasar en esta cuestión de no diferenciarse en una cuestión de, bueno, logramos un montón de cosas. Porque logramos un montón de espacios para ocupar y de derechos y de políticas. Y ya tenemos, digamos, como la suficiente autonomía moral como para empezar a ocuparlo sin pedir permiso. Ok. Sí. O sea que es cuestión de empezar a ocupar esos espacios y empezar a ganarlos y empezar a sentarse donde hay que estar, Sí. ¿no? Así como lo hemos hecho de alguna manera los que tuvimos la oportunidad, porque yo he tenido la oportunidad de ocupar ciertos espacios por los lugares en los cuales he decidido moverme, ¿no? Pero de la misma manera las puertas abiertas para moverse las tienen todos desde nuestro lugar. Entonces es cuestión de empezar a ocupar esos espacios y empezar a igualarse, más que a diferenciarse. ¿Y qué crees que es lo que limita hacer esa movida, digamos? En cuestiones propias, yo creo que, por ejemplo, desde el lado de la comunidad, una persona puede no decidir actuar y demás por problemas propios, digamos, ya sean de inhibición, de autoestima o de lo que sea, por una cuestión de no mostrarse o de no sumarle algo más al proceso que estoy viviendo. Por otro lado, también hay muchos que prefieren, digamos, como la apatía, ¿no? Decir, bueno, yo en esto no me meto. Sí. Claro. Yo vivo tranquilo, no tengo ningún problema, no me pasa nada, no me meto acá, ¿no? Hay mucha gente así. Sí. Está lleno. Y sí, por eso, si no seríamos muchos más, por ejemplo, acá en Chacabuco Cuando seríamos se hizo muchos más. Sí. Sí, igual también es de cómodo, digamos. O sea, esperar que las organizaciones hagan la lucha por vos Exacto. es muy de cómodo. Igual. Y aparte, durante mucho tiempo se dijo, en Chacabuco no pasa nada. Y Sí. está bien, en Chacabuco no hubo situaciones de violencia, por ejemplo, enormes como para decirlas, aunque sí, digamos, como para revivirlas y decir, bueno, a partir de esto hicimos esto. Pero las que hubo, tampoco se hizo nada. De a partir de esto, Claro. Exactamente. Tal cual. exactamente. Ya estamos cerca del horario para despedirnos. ¿Te gustaría cerrar con algún mensaje? Yo quiero recomendar una peli que vi hace muy poquito, seguro la viste, se llama Plegarias para Bobby. Es una peli recontra sensible, pero siempre que puedo la recomiendo. A las personas que son muy pocos empáticas con la comunidad, les recomiendo la película porque es interesante. Es interesante ver... Bueno, mírenla y después les contamos qué ¿En onda dónde se nosotros. puede ver? Disculpa. Creo que está en todos lados. Está en Netflix, en YouTube, si no me equivoco. Yo también niña, está. yo princesa también está muy buena. Ah, ya vamos a traer también, a ver quién podemos traer de la comunidad trans para que nos cuente un poquito sobre la lucha trans. Pero Yo Nena, Yo Princesa se llama, ¿no? Yo nena, yo princesa. Peli argentina, terrible película, impresionante, sobre la primera niña trans de Argentina. Exacto, una historia real. Sí. Una historia real, tal cual. Y después viste que te quedás con las películas que te quedás enganchado y querés seguir investigando más. Sí. Empecé a seguir a los actores, a la mamá real, y había videos en YouTube incluso de la entrega real del documento que hicieron con la familia. Muy bueno. Julián, ¿con qué te gustaría cerrar? No, básicamente, bueno, primero gracias, ¿no? No, por vos. darme el espacio. Y cerrar con esto, estemos atentos, ¿no? A todo lo que se viene, a lo que vamos a vivir. Chacabuco es una ciudad tranqui, pero bueno, no sabemos lo que se puede llegar a replicar en cuanto a mensaje, en cuanto a ideas, etcétera. Por lo cual estemos atentos y organizados, más que nada. Tratemos de llegar a un punto de encuentro y luchar desde la igualdad, no desde la diferencia. Exactamente. Gracias, Julián. A Julián ustedes. Trípano, activista entonces de la comunidad